Saludo con gusto a Eduardo Guerrero, consultor en seguridad y director de Lantia Intelligence. Eduardo, gracias por estar aquí, bienvenido. Encantado, Guillermo. Un gusto como siempre. Hemos dado cuenta del asesinato de la secretaria particular y un asesor relevante de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Eduardo, dame tu opinión de lo sucedido. Mira, la verdad es que lo primero que habría que decir es que es algo muy sorpresivo porque no tenemos este tipo de eventos en la Ciudad de México desde hace ya mucho tiempo, varios años. Quizás lo último de gran impacto fue el atentado contra Omar García Harfuch. Eh, y algo que también llama la atención en la agresión de hoy es el profesionalismo y la limpieza, digamos, entre comillas, con la que se llevó a cabo la operación, lo que revela que es una célula criminal profesional. Y aquí también me gustaría comentarte, Guillermo, que yo veo dos escenarios en términos de la motivación o del móvil del crimen. Yo creo que probablemente la jefa de gobierno haya tomado una decisión que haya afectado gravemente los intereses de algún grupo criminal o de incluso algún grupo de interés y que eso haya merecido un acto de represalia contra la jefa de gobierno y se hayan ido contra su círculo más íntimo, porque claramente por el perfil de las víctimas se trata de una agresión muy personal, me parece a mí, hacia la jefa de gobierno. El otro escenario que veo, Guillermo, es que un grupo criminal sofisticado y fuerte y poderoso haya intentado penetrar ese círculo íntimo de la jefa de gobierno y al encontrar resistencias y una respuesta desfavorable, haya tomado esta acción tan violenta para mandarle un mensaje al resto del equipo cercano a la jefa de gobierno, para decirles esto les puede pasar si no cooperan con nosotros y si no nos abren las puertas y si no tenemos capacidad, digamos, de acceder a cierta información y a ciertos favores que necesitamos para avanzar nuestros intereses, ¿no? Y el riesgo de esto, Guillermo, es que si hubiera algo así, pues está el inminente riesgo, diría yo, de que el equipo más cercano a la jefa de gobierno pues entre en pánico, ¿no? Obviamente, y eso facilite la infiltración de intereses criminales en la cúpula del gobierno, ¿no? Entonces, es un escenario preocupante. Ojalá se tomen pronto medidas preventivas para evitar justamente la penetración de los intereses criminales en la esfera directiva del gobierno de la Ciudad de México, y me parece que es fundamental que se dé con los autores materiales y ojalá intelectuales también, para dejarles en claro que este tipo de agresiones van a merecer una respuesta con mucha decisión y con mucha eficacia de las autoridades, ¿no? Eduardo Guerrero, ¿cuál es el mensaje que envía la delincuencia a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ejecutando a dos de sus colaboradores más cercanos, ya lo referías, particularmente en el caso de Jimena Guzmán, su secretaria particular y sin duda su gente de más confianza? Así es. Mira, sabemos que en México las organizaciones más potentes, más prósperas, se han sofisticado mucho en años recientes en términos de tejer sus redes a muy alto nivel. Digamos, no son para nada tímidas ni se amilanan con las figuras políticas de alto nivel, sino que al contrario, quieren entrar a tener opinión y voto en las mesas de decisión más altas
y también son capaces de agredir fatalmente, letalmente a las autoridades que se opongan a su participación, ¿no? Lo hemos visto pues en el caso justamente de Omar García Harfuch en la Ciudad de México, lo hemos visto en el caso de jueces federales, eh, en el caso, por ejemplo, de Colima, recuerdo ahorita un asesinato en su casa de un juez federal, también por un grupo criminal. No quiero dar nombres de grupos criminales, pero también tenemos ese antecedente. Luego tenemos el antecedente, Guillermo, del exgobernador de Jalisco, que también fue asesinado en Puerto Vallarta recientemente por ser considerado un obstáculo ahí, una piedrita en el zapato para los intereses también del grupo criminal dominante en Jalisco, sobre todo en los headquarters que tenían asentados en Puerto Vallarta, ¿no? Entonces, sí estamos hablando aquí de un asunto muy delicado que tiene que enfrentarse con toda la sofisticación de que seamos capaces. Y me atrevo yo a decirte, Guillermo, que yo para un asunto de este nivel, de esta gravedad, sí creo, porque además el gobierno mexicano, tú sabes bien que ahorita está pues sumamente abrumado de problemas y creo que para algo como lo que acaba de suceder, sí necesitaríamos pedir apoyo de instituciones internacionales, ¿no? Para ser más claro, de agencias estadounidenses de inteligencia que tienen más penetrados que las autoridades mexicanas a los cárteles para averiguar quién estuvo detrás de estas acciones y para dar también con el paradero de los presuntos culpables, ¿no? Yo veo sumamente en una coyuntura muy compleja al gobierno federal de México, eh, incluso también al de la ciudad, porque el de la Ciudad de México, aunque ha hecho un gran trabajo contra la delincuencia en los últimos años, pues tiene también el reto de enfrentar grupos que entran del Estado de México, que sí tiene un problema muy grave y nuestras alcaldías que hacen frontera con el Estado de México sí enfrentan también retos complejos, ¿no? En fin, yo creo que hay que darle oportunidad y confianza a las autoridades de la ciudad para que enfrenten el asunto, pero si está involucrada una organización de presencia nacional y con muchos recursos, creo que sí sería pertinente pedir apoyo externo, estimado Guillermo. Eduardo Guerrero, yo no recuerdo un asesinato de estas características en la capital de la República. Ya referías tú el atentado contra Omar García Harfuch cuando era secretario de Seguridad en la Ciudad de México, del que afortunadamente salió ileso, pero dos personas tan cercanas a la jefa de gobierno, Clara Brugada, es algo muy delicado. ¿Qué está pasando en el país? Que hemos llegado a estos niveles donde parece que se rebasan todos los límites, Eduardo Guerrero. Pues hemos sido sumamente complacientes, Guillermo. Hemos sido muy permisivos. Los gobiernos que hemos tenido, especialmente los últimos dos, claramente no se quisieron encargar del asunto, lo pusieron a un lado, metieron la basurilla, que era basurota, abajo de la alfombra y pensaron que ocultando los problemas iban a resolver solos. Y lo que hemos procreado, engendrado con esta simulación, pues es como tú dices, un monstruo de 1000 cabezas que nos está arrasando, literalmente nos está arrebatando el país, porque ya están metidos en todas partes, Guillermo. Entonces ya necesitamos una acción mucho más proactiva y además con herramientas fuera de las convencionales. Por eso menciono lo del apoyo externo, ¿no? Creo que ya es hora también que dejemos la soberbia y nos estemos envolviendo con la bandera todo el tiempo, diciendo que somos muy soberanos, cuando pues esa soberanía
es más que cuestionable, dado ya el poder territorial que tienen los grupos criminales y la penetración en las esferas de gobierno y en la manipulación de las propias elecciones. Entonces, pues esa soberanía tenemos que defenderla de otra manera, no evitando el apoyo externo, sino más bien convocándolo y con ese apoyo alinear capacidades para poder realmente debilitar y destruir, como dice el presidente Trump, a los cárteles mexicanos. Yo creo que ya llegó la hora de que empecemos a ver esto de otra manera y empecemos a actuar también de manera distinta, porque claramente lo que ya hemos hecho en los últimos 12 años, por no incluir aquí también al presidente Calderón, que claramente también, aunque él fue mucho más echado para adelante y fue mucho más audaz en la lucha, también cometió hierros monumentales de carácter estratégico, que fue lo que nos desencadenó estas epidemias de violencia y de extorsión que venimos sufriendo ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, hay que tomar pasos decisivos ya en otra dirección, Guillermo. No podemos seguir con las recetas de siempre. Tenemos que hacer cambios o esto de plano sí nos va a ahogar, ¿no? Nos va a sofocar. Sí, parece haber llegado el momento de marcar un hasta aquí. Eduardo, ha llamado mucho la atención la precisión con la que actuó el tirador, lo cual habla de un asesino profesional contratado para ese propósito específico. Te pregunto, ¿por qué atacar a la secretaria particular de un funcionario, en este caso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que parecía estar desligada de los temas de seguridad? Justamente porque es una figura clave de máxima cercanía con la jefa de gobierno y como no es un funcionario de seguridad y no tiene un coche blindado ni trae custodios, guardaespaldas, etcétera, pues es un blanco ideal por su alta vulnerabilidad y al mismo también por su importancia política, su relevancia estratégica para un grupo criminal, ¿no? Como tú bien dices, sí fue algo hecho con mucha planificación. Se ve que ya tenían muy bien estudiados los movimientos de la secretaria particular, sabían que ella se detenía justamente en ese lugar a recoger al asesor, quizás diariamente, porque estuvo ahí parado, creo que alrededor de 20 minutos, según testigos, esperando a que arribara el automóvil y justo cuando el tipo, el asesor, se sube en el asiento del copiloto, este señor, el tirador, se coloca primero aparentemente para pedir un taxi o un pecero, ¿no? Porque alza la mano como pidiendo que va a pedir un transporte público y en ese momento cuando ve que ya se subió, que el cuerpo del asesor está casi ya completamente al interior del automóvil, es cuando se para enfrente del parabrisas y lanza varios disparos. Parece que fueron alrededor de 8 disparos de frente y luego fueron 4 disparos laterales en la ventanilla lateral que también quedó destruida, ¿no? Entonces, pues no había manera también de sobrevivir un ataque con esa cercanía y con esa contundencia en términos del número de tiros, ¿no? Muy, muy triste y la verdad muy deprimente con funcionarios jóvenes, brillantes, que tenían todo por delante y que jamás esperaron ser víctimas de una acción tan atroz y tan violenta, Guillermo. Habría que añadir que el nivel de impunidad es brutal. Eduardo Guerrero, ya veremos a dónde nos lleva. Gracias por estar aquí. Bienvenido siempre. Encantado, Guillermo, como siempre. Es un gusto siempre y un placer platicar contigo y seguimos en contacto. Te mando un abrazo.
Otro de regreso, Eduardo Guerrero, consultor en materia de seguridad. Muchas gracias por estar aquí.